Vamos a considerar la ley de Ohm en circuitos de corriente alterna. La ley de Ohm establece que el voltaje en las terminales de un dispositivo es igual a la impedancia, en este caso, multiplicado por la corriente. Vamos a considerar esta ecuación desde el punto de vista de fasores. Esto es una Z. Recordemos que el análogo en corriente continua es que el voltaje o tensión es igual a la resistencia por la corriente. Aquí sigue siendo cierto, la diferencia es que cuando estamos trabajando con elementos de corriente alterna, estamos tratando es cantidades fasoriales que representan a su vez señales sinusoidales. Veamos entonces cada uno de los componentes que está en esta situación. Entonces, tenemos nosotros cualquier circuito compuesto por una fuente de corriente alterna o por una fuente de voltaje alterno. Esta es la representación, conectado a una impedancia. Vamos a representar la impedancia como un cuadro que encierra los diferentes tipos de combinaciones. Hablemos de una impedancia cualquiera. Recordemos que hay tres elementos básicos en las impedancias que son las resistencias puras, las reactancias capacitivas y las reactancias inductivas, y que en general a combinaciones de ellas las llamamos impedancias en un circuito. Entonces, digámosle simplemente Z, indicando que esto es un fasor. El voltaje que aquí tenemos es una cantidad fasorial que le expresamos, como vimos previamente en otros videos, donde le representamos un valor angular de entrada. Por facilidad, y solo por facilidad, vamos a considerar para los análisis que vamos a realizar acá que la fuente siempre va a tener como ángulo de fase 0. Esto facilita las cosas enormemente. Entonces, con una fuente de voltaje sinusoidal se va a producir una corriente que, como siempre, va a salir de una referencia que se toma positiva. Ahora, no es que en las fuentes de voltaje exista un positivo y un negativo como tal. Como vimos en alguna otra parte, las fuentes de voltaje alterno simplemente tienen una variación tal que en cierto semiciclo de tiempo o en cierto periodo de tiempo tiene una polaridad donde es positiva una terminal y negativa la otra, y luego hay un cambio de fase o cambio más bien de polaridad donde la terminal que era positiva se vuelve negativa y la que era negativa se vuelve positiva. Es decir, la corriente va a fluir en un sentido durante cierto tiempo y en el otro sentido durante otro intervalo de tiempo igual, repitiendo en ese movimiento de vaivén indefinidamente, dependiendo de la frecuencia de la fuente. Esto sigue siendo cierto, entonces ahí es cuando trabajamos en cantidades fasoriales que representan, es una forma abreviada de representar cantidades sinusoidales, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, se presenta entonces que la ley de Ohm refiere que el voltaje sinusoidal en las terminales de un dispositivo, en este caso de una impedancia, siempre es igual al valor de dicha impedancia por la corriente que circula a través de ella. Es decir, es la ley de Ohm. Vamos entonces a analizar en los diferentes elementos. Empecemos pues, ¿cómo sería la ley de Ohm? Ley de Ohm con circuito resistivo. O con resistencia. No hablemos de circuito resistivo, sino directamente con una resistencia. Analicemos uno por uno. Bueno, entonces tenemos acá. Imaginémonos una fuente de voltaje. Escribámosle la forma en el dominio del tiempo. Que tengamos aquí un voltaje pico a pico de 20 voltios con una frecuencia de 100 Hz. Esa es toda la información que me dan. Conecto dicha fuente a una resistencia. Entonces veamos qué pasa con la resistencia. Listo. Aquí conectamos la resistencia. La resistencia R. Bueno, entonces, en el dominio del tiempo se expresa así. En el dominio de la frecuencia sería de la siguiente forma. Entonces, el voltaje pico a pico, recuerden que el voltaje pico a pico es el voltaje de una onda sinusoidal desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Si yo hago aquí una onda de voltaje de esta manera, entonces el voltaje pico a pico se toma como el voltaje existente entre el punto más alto y el punto más bajo. Es decir, esto que está aquí, a esto es a lo que se le denomina el voltaje pico a pico. No el valor desde el punto medio o la referencia cero, ¿no? Sino
la distancia total del punto más bajo al punto más alto. Eso es lo que nosotros llamamos voltaje pico a pico. Es decir, que desde la mitad de la señal hasta el punto más alto o el punto más bajo, el voltaje en realidad es 10 voltios. O sea que en el dominio de la frecuencia esto sería un fasor que tiene una magnitud de 10 y por facilidad le otorgamos un ángulo inicial de 0. Ahora, la frecuencia, que es 100 Hz, implica entonces que tenemos un omega igual a 2pi por f, es decir, 200 pi radianes por segundo, que son las unidades en que se da la frecuencia angular. Bueno, es decir, si nosotros hacemos esto, recordemos que la resistencia es un elemento resistivo puro, o sea, podríamos considerarlo simplemente como un número complejo que solo tiene parte real, ¿no? El valor es R. Es decir, si lo representáramos en forma fasorial sería R, su magnitud, con un ángulo, los números reales tienen ángulo 0. Porque todo su valor está sobre el eje X, que es la parte real del número. La ley de Ohm, entonces, ¿cómo quedaría? Que el voltaje en la resistencia, que es el que se mide entre sus terminales, voltaje fasorial en la resistencia, ese voltaje fasorial sería el valor de la resistencia, o del fasor resistivo, es una resistencia pura, ¿no? En ángulo de 0, multiplicado por una corriente que no sabemos quién es. Entonces, para despejar la incógnita, entonces recuerden que el voltaje es amplitud de 10 en un ángulo de 0. Entonces, amplitud de 10 en un ángulo de 0 es igual entonces a R en un ángulo de 0 por el fasor corriente, donde esta pasa a dividir. Entonces, 10 en ángulo de 0 queda dividido entre R en ángulo de 0. Quiere decir que la corriente en un circuito resistivo alimentado por una fuente de corriente alterna simplemente es el resultado de dividir la magnitud del fasor voltaje sobre la magnitud de la resistencia, y en este caso recordemos que en la división de números complejos al ángulo de arriba se le resta el ángulo de abajo, y en este caso 0 menos 0 es 0. En general, cuando nosotros hagamos la operación de hallar la corriente en un circuito o en un elemento resistivo puro, siempre el voltaje en una resistencia está en fase, es decir, tiene el mismo ángulo que la corriente. Y esa es una de las ventajas que tiene, digamos, un elemento resistivo. Siempre, si uno hace una gráfica donde compara el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia, usted siempre va a obtener una onda de voltaje que esté en fase, es decir, ambas, voltaje y corriente, son máximos en el mismo instante de tiempo, llegan a 0 en el mismo instante de tiempo, se hacen negativos máximos en el mismo instante de tiempo. Si hiciéramos una gráfica, vendría de esta manera. Entonces aquí está, por ejemplo, vamos a graficar en el dominio del tiempo una onda sinusoidal. Pido disculpas porque yo no soy muy buen dibujante, que digamos, entonces simplemente voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Digamos que así. A ver si se puede. Más o menos, ¿no? Uy, Dios, noten que no es precisamente mi mejor trabajo. Listo. Ahí tenemos media fase, ¿no es cierto? Ahora nosotros aquí vamos a hacerlo de esta manera. A ver, trataremos de hacer ahora así, atravesando por acá. Y seguimos con esta opción. Bueno, no me quedó muy bien, pero creo que la idea es esa, ¿no? Entonces ahí tenemos, evidentemente, este semiciclo me quedó mayor que este. Pero la idea que quiero expresar es que si esta onda representa el voltaje, la onda que representa la corriente tiene exactamente la misma fase, es decir, puede que no empiece en el mismo punto,
y que no tenga la misma magnitud, pero alcanzará los máximos y los mínimos en el mismo lugar. Vamos a ver. Bueno, permítame, tomo una pausa para terminar de hacer los dibujos y luego explico cómo se hace esto. Listo, aquí he representado entonces la corriente como una onda que, si bien no tiene los mismos valores instantáneos, sí mantiene la fase, en el sentido en que los valores cero los toma al mismo tiempo que el voltaje, los valores máximos al mismo tiempo y los valores mínimos también al mismo tiempo. Es decir, eso es lo que se llama fase. Y estamos hablando desde la corriente en una resistencia, el voltaje en una resistencia. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente ejemplo. El enunciado dice: una resistencia de 1200 ohmios está conectada a una fuente de voltaje descrita por la siguiente función. V sub t, es decir, voltaje con respecto al tiempo, es 240 seno de 377t más 15 grados. Es decir, esa es la fase inicial, los 15 grados. La información que podemos extraer de acá nos dice que el voltaje pico o amplitud del voltaje es 240 voltios, que es el número que está acá. Omega es lo que en una función sinusoidal acompaña al valor t, es el valor numérico que acompaña a t, en este caso 377, que se da en unidades de radianes sobre segundos. La fase inicial de ese voltaje es el ángulo que suma o resta, se pone tal cual está el signo, en este caso está sumando, o sea 15 grados positivos. Bueno, esos serían los dos elementos fundamentales, o la información fundamental que podemos extraer de ahí. Bueno, nos hacen entonces los siguientes requerimientos. A. Hallar la corriente que fluye a través de la resistencia. B. Hacer la gráfica de voltaje versus tiempo e I versus tiempo. Bueno, entonces, dados estos dos requerimientos que me hacen, voy a proceder en orden. A. ¿Cómo hallo la corriente que fluye a través de la resistencia? Primer paso, voy a hacer la gráfica. Entonces, procedo a hacer el circuito de referencia. Bueno, aquí tenemos el circuito reducido. Vamos a utilizar la información que nos dieron de una vez para generar los fasores. Entonces, el voltaje es una onda, un fasor, donde la amplitud 240 está expresado con un ángulo de, entonces recordemos la fase inicial, según esto, 15 grados, ¿verdad? Esa es la fase inicial del voltaje, 15 grados acá. Aquí tenemos una resistencia de 100 ohmios, que la puedo expresar en forma fasorial como 100 en un ángulo de 0, corresponde a ohmios, y esto aquí son voltios, ¿no? Se me olvidó poner ahí la unidad. De hecho, cuando uno esté hablando de números reales, todo número real tiene como fase 0. Entonces las resistencias siempre serán impedancias que en forma fasorial tienen una magnitud igual a su valor en ohmios, en un ángulo de 0 grados. Bueno, de esta forma entonces procedemos a aplicar la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna, donde lo que vamos a hallar acá es exactamente el mismo voltaje. Es decir, el voltaje en la resistencia es directamente el que le pone la fuente. Si despejamos la ley de Ohm, recordemos que la corriente sería igual a el voltaje fasorial dividido entre la resistencia. Noten que la resistencia no la escribí como un fasor porque es un número real. Entonces aquí nos daría 240 en ángulo de 15 dividida entre 100 o 100 en ángulo de 0. Va a dar exactamente lo mismo. Si la dejo como 100 en ángulo de 0, entonces simplemente divido las magnitudes. 240 dividido en 100 me da 1.4. El ángulo, entonces, al ángulo de arriba, 15, le resto el de abajo, 0. Pues queda 15, ¿verdad? Entonces, ese ángulo, como esto es un voltaje y esto es una resistencia, voltios sobre ohmios nos da amperios. Entonces estaría expresándose como una corriente fasorial con una magnitud de 1.4 y un ángulo de 15 grados. Entonces, esto aquí nos daría de la siguiente forma. La corriente en el dominio del tiempo, lo pasamos de una vez al dominio del tiempo, voy a cambiar color para que sea más
didáctico. Entonces digo, en el dominio del tiempo, la corriente es igual a la amplitud 1.4 seno de la fase, perdón, el ángulo, omega, la velocidad angular o la frecuencia angular, sigue siendo la misma. Esa no cambia para ningún dispositivo, en este caso 377T. Esa no cambia, 377T y el ángulo de 15 grados, al igual que su contraparte, el voltaje. Y ahí tenemos entonces la expresión del voltaje. Eso soluciona la parte A. En muchos ejercicios, en muchos libros le piden a uno que llegue a la forma fasorial o simplemente hallar la corriente, basta con expresarla en forma fasorial. Eso se puede hacer. O también la podemos pasar al dominio del tiempo, como para hacer el trabajo completo. Listo, ahora viene la parte B. La parte B es hacer las gráficas. Para eso me voy a valer del software GeoGebra, que hace las gráficas mucho mejor que yo. Bueno, en el software GeoGebra, aquí en la barra de entrada, voy a ingresar entonces la función de voltaje. Entonces la función de voltaje la voy a llamar B en función de T, así como se está escribiendo, igual a, sería 240, porque fue la información que me dieron, 240 multiplicado por el seno de 377T más 15 grados. 15, hay que ponerle aquí la bolita para que lo entienda como 15 grados. Listo, ahí está la primera ecuación. Entonces, noten ustedes que aquí, con respecto al punto de referencia, permítanme un poquito que está centro mejor la gráfica. Exacto, reducimos un poco. Eso, para poder incrementar esto. Bueno, y aquí vemos entonces precisamente cómo funciona y vamos a ver únicamente o concentrarnos en solo una de los ciclos. Noten una cosa, el hecho de que la función agregue 15 grados como fase inicial significa que la onda no arranca en cero, sino que arranca en un valor equivalente 15 grados antes, que lo podemos hallar también en función del tiempo. Recuerden que nosotros encontramos una fórmula que nos permite expresar este valor angular como un valor en desplazamiento en el tiempo. Entonces, aquí hay un corrimiento de 15 grados eléctricos hacia la izquierda. Esta es la función seno. Ahora vamos a graficar la función corriente. Sin embargo, hay un problema. Si ustedes van a ingresar la corriente, mire lo que va a pasar. Entonces, la corriente me dio una función de t igual a, nos dio 1.4 seno de, perdón, tengo que colocar el por. Muy bien. Entonces, por, ahora sí, seno de la misma frecuencia angular, 377T, más los mismos 15 grados. Pero ¿qué ocurre? Noten que ni siquiera se alcanza a visualizar, porque es que las magnitudes son diferentes. Noten que la magnitud del voltaje es 240, la magnitud de la corriente es 1.4, es decir, el valor máximo que alcanza la corriente es de 1.4. Sin embargo, son magnitudes distintas por las que uno los compara numéricamente, pero no tiene sentido decir que 240 grados son, ¿qué equivalencia tienen con 1.4? Porque no son las mismas unidades, ¿no? Una habla de corriente, otra habla de voltaje. Entonces, vamos entonces a aumentar aquí la gráfica para poder visualizar eso. Noten que aquí tenemos que aumentar, pero entonces lo que quiero que noten es, observen cómo precisamente los valores que toma la corriente cero son los mismos valores que toma el valor cero el voltaje. Aquí donde se alcanza el valor pico es donde también alcanza el valor pico de la función voltaje, ¿no? Entonces veamos acá, más o menos en este punto. En ese punto se está alcanzando el mínimo, ¿no? Que obviamente aquí por cuestiones de escala no lo podemos apreciar. Ahí podemos observar cómo es, cómo funciona. Entonces decimos que las ondas están en fase porque nos permite visualizar, ver que en efecto ambas ondas alcanzan los valores cero al mismo tiempo, llegan al máximo al mismo tiempo, vuelven a cero, vuelven al valor más bajo o van al valor más bajo, vuelven a cero y así continúa el ciclo en ambas ondas, ¿no? Ambas ondas entonces están en fase. Eso ocurre cuando se trabaja la ley de Ohm en una resistencia.
Vamos a ver ahora cómo se aplica la ley de Ohm en una inductancia que es alimentada por una fuente de corriente alterna. Recordemos que esto es un fasor que representa una magnitud de voltaje, que es el voltaje pico de la fuente, y una fase inicial, ¿no? Que llamamos simplemente teta. Ahora, la reactancia inductivo, recordemos que es un número complejo que tiene el valor JXL, donde recordemos que XL está dado como el producto omega por el valor de la inductancia. Omega en radianes por segundo, L es la inductancia. Si no me la dan, yo la puedo hallar siempre que conozca la frecuencia angular y el valor de la inductancia. Ahora, esto fasorialmente, notemos que JXL es un valor numérico que acompaña a la letra J. Es decir, esto corresponde en forma polar a una magnitud XL con un ángulo de 90 grados. Es decir, aquí va a haber 90 grados. Porque todos los números que son imaginarios puros están sobre el eje Y. Entonces, en el caso de las inductancias, son números imaginarios que están en el semieje positivo del eje imaginario, ¿no? En la parte positiva del eje imaginario. Se aplica la ley de Ohm de la misma forma. Entonces, para hallar la corriente que atraviesa el circuito, entonces decimos, esa corriente será igual a. En este caso, entonces, será por ley de Ohm el voltaje fasorial que alimenta o que se conecta a las terminales del elemento de la inductancia sobre la impedancia en cuestión, que es XL en ángulo de 90 grados. Aquí recordemos que el ángulo es teta, para cualquier ángulo que sea. Generalmente en los ejercicios que le dan a uno, y por facilidad, y si nadie le dice a uno lo contrario, uno coloca como fase inicial para la fuente de voltaje 0, porque es más cómodo calcularlo así. Bueno, una vez que se hace esto, entonces tenemos que el valor pico, o la amplitud del voltaje, valor pico, sobre, o dividido sobre el valor de la reactancia inductiva, con una fase que sería el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. La fase con la que quedaría entonces el voltaje sería 90 grados en atraso con respecto a la fase que tuviera el otro elemento. Para esto entonces vamos a ver un ejemplo más claro. Por ejemplo, para el siguiente circuito, el cual está alimentado por una fuente de voltaje, por una fuente de corriente alterna o de voltaje alterno, con una magnitud de 120 voltios y una frecuencia lineal de 500 Hz. Perdón, aquí cometí un pequeño error, ya corrijo. Es una inductancia, no una resistencia. Entonces la inductancia tiene 50 milihenrios. Entonces con estos datos la pregunta sería, o una de las preguntas que me podrían hacer sería hallar la magnitud de la corriente. Otra pregunta que me podrían hacer, determinar el ángulo de fase inicial de la corriente. Para resolver esas dos preguntas, también podríamos incluir una tercera, ¿no? Una tercera, ¿qué podría ser? Que me digan, por ejemplo, hacer la gráfica de voltaje en la inductancia contra el tiempo y de la corriente contra el tiempo. Es decir, para esto tenemos que pasar al dominio del tiempo, ¿no? Entonces, empecemos por lo primero. Para determinar cuál es la reactancia inductiva, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Entonces, vamos con la parte A. Entonces, primero hallemos la reactancia inductiva, que está dada como omega por L, donde omega a su vez es 2pi por frecuencia. Sabemos entonces, por el dato anterior, que la frecuencia es 500 Hz, perdón. Entonces esto es 2pi por 500 y eso va a dar en radianes por segundo. El resultado es aproximadamente 3141 más o menos radianes sobre segundo. Ahora, para hallar la reactancia inductiva, hacemos la multiplicación de esta cantidad, 3141,
multiplicado por la inductancia, se llama, que está como 50 milihenries. 50 mili significa 50 por 10 a la menos 3 henries. La combinación de radianes por segundo multiplicado por henries se conoce como ohmios, porque las reactancias, al igual que las resistencias, impedancias se dan en ohmios. Bueno, tenemos que XL es igual a 157 aproximadamente, ¿no? 157 ohmios. Bueno, ya tenemos entonces la reactancia inductiva. Podemos, por lo tanto, redibujar nuevamente el circuito expresándolo fasorialmente. Entonces, cambiemos el color y vamos a ver entonces cómo sería en forma fasorial el circuito. Tendríamos aquí nuestra fuente sinusoidal. Una fuente sinusoidal que tiene una amplitud de 120 con un ángulo inicial que, por cierto, no me dicen. Si no me dicen cuál es el ángulo de fase inicial, por facilidad, simplemente coloquémosle 0. Esto es en voltios. Conectado entonces a una inductancia y esa inductancia está expresada como J 157 ohmios, que en forma polar se puede expresar con una magnitud de 157 en un ángulo de 90 grados, y expresamos eso como ohmios. Entonces, para hallar la corriente en forma fasorial, recurrimos a la ley de Ohm, dividiendo simplemente el voltaje fasorial sobre la impedancia fasorial, ¿cierto? Que en este caso es, voltaje sería 120 en ángulo inicial de 0, dividido entre 157 en un ángulo de 90 grados. Entonces, esa corriente es el resultado de esta división. El valor todavía no lo sé, no lo he puesto en la calculadora, pero sí el ángulo va a ser menos 90 grados. Es decir, la corriente respecto al voltaje se atrasa 90 grados en una inductancia. Quiere decir que la corriente en una inductancia con respecto a su voltaje está desfasado 90 grados en atraso. Entonces decimos en atraso cuando se atrasa la corriente, cuando se atrasa, es decir, cuando ocurre más tarde, o siempre el voltaje lleva las de ganar ante la corriente, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el resultado. 764 miliamperios, ¿no? O sea, después de ajustar en notación de ingeniería. Esta sería entonces la magnitud de la corriente. Ahora, si expreso esto en forma, en el dominio del tiempo, no en forma, sino en el dominio del tiempo, sería I sub t igual a, si lo quiero expresar en amperios, sería 0.764 seno de, en este caso lo que nos dio la frecuencia angular, que es 3141 t menos 90 grados. El voltaje de antes, ya lo habíamos determinado, que era 120 voltios, seno de 3141, porque esta parte no cambia, pero sin ángulo de fase o con ángulo de fase igual a 0. Mientras que estos son amperios, estos son voltios. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para graficar? Vamos a tener un problema, porque esto tiene una magnitud de 120 y esto es 0,764, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica de las dos a través de GeoGebra. Bueno, vamos entonces a ingresar aquí en la barra de entrada la función voltaje, que está definida como, en términos de t, igual a 120 de magnitud multiplicada por el seno de 3141. T con fase inicial 0, quedaría así. Ahora ingresemos la corriente. I de t igual a 0.764 por el seno. Entonces la misma
frecuencia angular 3141T, pero en este caso restando 90 grados. Miren lo que va a ocurrir. Resulta que tengo el problema de que es demasiado pequeña para observarse. Voy a utilizar un pequeño truco en este caso. Voy a reescribir la ecuación para poder amplificar. Es decir, voy a modificar la función cuyo valor es este que ustedes están viendo, por lo menos en aproximación, para que se pueda visualizar. Esto es comparable a lo que uno hace en los osciloscopios, ¿no? Lo que voy a hacer es, voy a cambiar las propiedades de esta función. Entonces en las propiedades, en vez de expresarlo así, lo voy a expresar como A. Listo, y ahorita me voy a decir que cree algún deslizador. Voy a crear un deslizador. Y ese deslizador, noten que está centrado, es decir, deslizador es un objeto en GeoGebra donde el valor se puede cambiar moviendo este botoncito de acá, ¿sí? Entonces yo voy a hacerlo de la siguiente forma. Aquí lo modifiqué, entonces voy a cambiarlo aquí. ¿Dónde está el número? Aquí, deslizador. Noten que su mínimo valor es menos 5. En este caso yo voy a poner que el mínimo valor sea 0. 0 y que alcance un máximo valor de 120. A ver, estoy cambiando, obviamente estoy cambiando la magnitud de la corriente, pero no estoy cambiando su fase ni su frecuencia. Ustedes van a ver que a medida que mueve el deslizador, se va a mover hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hagamos que se mueva de a 5. Listo. Ya está. Entonces, ahí está. De a 1. Y observen cómo lo voy ampliando. ¿Sí ven? Bueno, voy a agrandar entonces acá para que sea más visible, para que ustedes puedan ver. Y miren lo que ocurre. Voy a tratar de igualar las dos ondas. Bueno. El hecho de que ocupen la misma altura no significa que tienen el mismo valor, porque son unidades distintas. Una representa el voltaje, otra representa la corriente. Uno no puede decir que es mayor si 10 voltios o 10 amperios, porque son unidades totalmente diferentes, que se relacionan a través de la ley de Ohm, pero no significa que sean iguales, simplemente están relacionadas. Lo que vemos aquí, como ustedes observan, es precisamente cómo el voltaje inicia en 0, porque no tiene fase inicial, su fase inicial es 0, ¿no? La corriente no inicia inmediatamente, sino que inicia 90 grados después, o sea, en atraso. Se está trazando la corriente respecto al voltaje 90 grados. Entonces, noten, por ejemplo, que el valor 0, el voltaje lo alcanza antes de que lo haga la corriente. El máximo valor, el voltaje, lo alcanza antes de que lo haga la corriente, exactamente en 90 grados. Entonces, en un circuito con una inductancia que esté alimentado por una fuente alterna, el voltaje siempre va a estar en adelanto de 90 grados respecto a la corriente. Bueno, listo, espero que me hayan entendido. Vamos ahora a ver el siguiente tema. Bueno, procedamos entonces al siguiente subtema. Esto es ley de Ohm en reactancia capacitiva. Si nosotros tenemos un circuito compuesto por una fuente de corriente alterna y un condensador, donde recordemos que la fuente de voltaje va a tener un valor pico. La fuente de voltaje tiene un valor pico, Vp, ¿cierto? En voltios, o sea, un voltaje pico y una frecuencia determinada. Entonces, si lo llamamos en forma fasorial, esto sería Vp con un ángulo determinado. Aquí tenemos una reactancia capacitiva que se expresa como menos J por XC. Eso es en forma rectangular. En forma polar, como esto es un imaginario puro negativo, significa que está ubicado en el semieje negativo imaginario. Es decir, una magnitud X sub C en un ángulo de menos 90 grados. Recuerden que los números imaginarios puros pero negativos están sobre el semieje negativo. Por eso el ángulo hasta allá, desde el semieje positivo hasta allá, es de menos 90 grados. Listo. Por lo tanto, la corriente, o la ley de Ohm aplicada aquí para hallar la corriente, va a ser igual a ese voltaje pico con un ángulo θ sobre la reactancia capacitiva con un ángulo de menos 90. Lo que nos va a dar entonces
la magnitud del voltaje dividida entre la magnitud de la reactancia capacitiva, con un ángulo que es la resta, entonces, o la diferencia entre el ángulo del numerador, que es el ángulo del voltaje, más, porque aquí menos 90 da más 90 grados eléctricos. ¿Esto qué expresa? Que la corriente en un condensador alimentado por una fuente de voltaje alterno va a estar adelantada a 90 grados respecto a ese voltaje. Es decir, va a tener un desplazamiento hacia la izquierda la corriente con respecto al voltaje. La corriente estaría en adelanto, se adelanta al voltaje. Bueno, para eso entonces vamos a hacer un ejemplo, pero vamos a cambiar un poco. Vamos a cambiar un poco para mostrarlo, ¿no? Bueno, entonces, permítame un momento mientras redactamos el siguiente ejemplo. Bueno, el enunciado es el siguiente. Un condensador presenta una reactancia de menos J 800 ohmios cuando se alimenta con una fuente de voltaje alterno de 11 voltios pico y una frecuencia de 200 Hz. La información aquí ya está dada. Podemos dibujar el circuito equivalente. Entonces, el circuito equivalente que representa el enunciado sería, entonces, una fuente alterna, de voltaje alterno, que este es su símbolo, conectada a un condensador. Donde la fuente de la que nos están hablando tiene una amplitud de 11 voltios con un ángulo de, como no nos dicen nada, por facilidad coloquemos 0 y esto se refiere a voltios. 11 voltios. La capacitancia solo sabemos que presenta una reactancia que es menos J 800 ohmios. Es decir, la reactancia capacitiva X sub C vale 800. Listo. ¿Qué pregunta nos pueden hacer a partir de esto? Entonces, empecemos. Hallar la capacitancia del condensador que se da en faradios. B. Escriba la ecuación de la corriente como una función del tiempo. Bueno, para resolver estas inquietudes, primero que nada, para resolver la pregunta A, necesitamos saber cuál es la frecuencia angular. A ver, en la solución procederíamos de la siguiente forma. A. Los datos que tengo es que la frecuencia son 200 Hz. Verifiquemos, el enunciado dice 200 Hz, correcto. Entonces, 200 Hz, cuando lo llevo a frecuencia angular, mediante la fórmula 2pi por 200, que es la frecuencia, eso me va a dar en radianes sobre segundo, que eso va a ser igual a 1257 radianes por segundo aproximadamente. Listo. Sabemos que la reactancia capacitiva fue de 800 ohmios. Y sabemos que la relación, o que la ecuación que relaciona la reactancia con la capacitancia es que X sub C es 1 sobre omega por C. Bueno, donde yo conozco X sub C y conozco omega, o frecuencia angular. Para despejar la capacitancia que está dividiendo, pasaría a multiplicar a este lado. Es decir, quedaría que la capacitancia sería igual a 1 sobre omega por X sub C. Así se despejaría. Sustituyendo valores nos daría 1 sobre omega, que dijimos que era 1257 radianes por segundo, multiplicada por la reactancia, que en este caso es 800. Noten que ahí no toma signo, X sub C no toma signo. Y que esto me va a dar en ohmios. Perdón, en ohmios no, en faradios. Por lo tanto, al operar en la calculadora, el resultado sería, me da entonces 994. La calculadora está configurada en este caso, está configurada para trabajar números en notación de ingeniería. Aquí de una vez me da como resultado 994 aproximadamente, ¿no? Por 10 a la menos 9 faradios. En notación de ingeniería, 10 a la menos 9 es nano, por lo tanto es 994
nanofaradios. Eso sería entonces por el momento, ¿no? Esa sería la capacitancia. Con eso contestamos la pregunta A. Vamos a contestar ahora la pregunta B. Escriba la ecuación de la corriente como una función del tiempo. Entonces, a partir de lo que ya sabemos, la ley de Ohm que me dice que la corriente es igual al fasor voltaje sobre la impedancia, donde la impedancia en este caso se trata de la reactancia capacitiva. Entonces es el fasor voltaje que vale 11 en un ángulo de 0. 11 en ángulo de 0 dividido entre la reactancia inductiva, como vimos en forma polar, reactancia capacitiva, perdón, que es 800 en ángulo de menos 90. Lo que hace que desde el punto de vista fasorial, 11 dividido en 800, a ver, en la calculadora, 11 dividido en 800 me da 13.75 miliamperios. Entonces, 13.75 en un ángulo de 0 menos 90 me da 90 positivo miliamperios. Pero ahí no está en el dominio del tiempo. Esto está en el dominio de la frecuencia o de los fasores. Entonces, para llevarlo al dominio del tiempo, como una función del tiempo, tenemos la amplitud 13.75 seno de omega, donde omega fue el valor que habíamos hallado, 1257 radianes por segundos, 1257 radianes por segundos, T, más 90 grados. Esto expresado en miliamperios. Veamos este ejemplo que tiene el siguiente enunciado. El voltaje en los terminales de una impedancia está dado por un voltaje en la forma 5.5 seno de 100t menos 15 grados. La corriente a su vez tiene la forma I de t 1.8 seno 100t más 75 grados. Es decir, tenemos el voltaje y la corriente expresadas en el dominio del tiempo. ¿Qué pregunta nos pueden hacer? ¿O qué preguntas nos pueden hacer acerca del ejercicio? Hallar la impedancia fasorial. Bueno, vamos a resolver las preguntas una a una. Otra pregunta que nos podrían hacer, por ejemplo, sería: B, el elemento con las características dadas, ¿es una reactancia inductiva o capacitiva? Bueno, vamos entonces a la solución. Primero que nada, expresemos los voltajes y la corriente, el voltaje y la corriente, como fasores. Entonces, simplemente tomemos voltaje fasorial como 5.5, es decir, la amplitud 5.5 y la fase menos 15. Es decir, fasorialmente el voltaje se puede expresar como 5.5 en un ángulo de menos 15 y estamos hablando de voltios. Menos 15 grados. Voltios. Mientras que el fasor corriente lo expresaremos como 1.8 con un ángulo de 75 grados. Y estos son amperios. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje en las terminales de una impedancia es igual a la impedancia fasorial por la corriente fasorial. Y de aquí despejamos lo que necesitamos. Vamos a despejar entonces el valor Z, es decir, la impedancia. Z nos daría voltaje sobre corriente, donde voltaje es el fasor que vale 5.5 en ángulo de menos 15 sobre una corriente de 1.8 en ángulo de 75 grados. A ver, los números complejos en forma polar cuando se dividen, entonces la magnitud del numerador se divide sobre la magnitud del denominador. El resultado que obtenemos es, entonces tenemos 305 en un ángulo de menos 15, menos 75 nos daría menos 90 grados. Esto es ohmios porque la combinación de voltios sobre amperios corresponde a ohmios. Entonces ya tenemos la expresión del fasor impedancia o la impedancia fasorial como 3.05
en un ángulo de menos 90 ohmios. Entonces, vamos a la pregunta B. Esto ya está expresado en forma fasorial, ¿no? Recuerda que esto también lo podemos convertir en un número complejo en formato rectangular, ¿no? Pero no es eso lo que me están pidiendo. Es usual dejarlo de esta forma. Magnitud de la impedancia 3.05. Vamos entonces a hallar la respuesta a la pregunta B. La pregunta B, repitamos, decía, el elemento con las características dadas es una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva. A ver, ¿qué pasa cuando la impedancia tiene un ángulo negativo? ¿Estamos hablando de una inductancia o de una capacitancia? Por lo que hemos visto, se trata de una inductancia, ¿cierto? Se trata de una reactancia inductiva. Porque en una reactancia inductiva, el ángulo de la impedancia es negativo y es porque la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Entonces aquí, inductiva. Es decir, se trata de este valor. Bueno, a ver, entonces esa es la respuesta, porque recuerden, ¿qué pasa cuando uno va a hallar una impedancia? La impedancia es el voltaje fasorial sobre la corriente fasorial. Si el voltaje fasorial es un valor de voltaje pico o amplitud con un determinado ángulo que vamos a llamar θ sub b, y la corriente es un valor de corriente pico en un ángulo que vamos a llamar θ sub i, V por voltaje, I por corriente, ¿cierto? La operación sería, entonces la impedancia tiene en magnitud en ohmios el voltaje pico sobre la corriente pico. Y el ángulo es la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Ahora, recordemos qué pasa cuando se trata de una reactancia inductiva. Recuerden ustedes que el voltaje, ¿cierto? El voltaje en una inductancia es la magnitud de la impedancia, sería Z por I. Entonces, démonos cuenta de una cosa. La impedancia en este caso es en un ángulo que es la diferencia de los dos, por la corriente, donde la corriente es un valor pico multiplicado, o mejor dicho, un valor pico multiplicado por una corriente. Listo, ¿qué pasa aquí? A ver, si hacemos esta operación, ¿a dónde llegamos? Entonces, el voltaje fasorial en la inductancia va a ser igual. Noten que aquí se multiplican las amplitudes. Vp por Ip sobre Ip se cancela Ip y queda únicamente el voltaje. Y se hace la suma algebraica de las fases. θ sub b menos θ sub i más θ sub i. Se cancela θ sub i porque aquí está restando y aquí sumando y nos quedaría θ sub b, ¿no? A ver, en este caso, si para nosotros la fase del voltaje es 15, ¿no? Recuerden ustedes 15 grados, menos 15, perdón, y el otro 75. Entonces, ¿quién se adelanta a quién? ¿Y en qué circuito pasa eso? Como vimos ahorita, el adelanto de la corriente indica, en este caso el atraso de la corriente, que es cuando da negativo, porque siempre queda negativo. Entonces, en la impedancia, recuerden que al hacer la división de la impedancia, nos queda un voltaje así, entre un valor Ip, θ sub i, θ sub b. Entonces, si es positivo, entonces se trata de una reactancia capacitiva. Si es negativo, se trata de una reactancia inductiva, porque siempre va a quedar expresado de esta forma, donde va a ser positivo el del voltaje, negativo el de la corriente. Entonces, si el valor es negativo, significa que la corriente, en este caso, se atrasa con respecto al voltaje y viceversa. Bueno, claro que podemos decir si atrasa o hacia adelante, depende de cómo quede la operación, ¿no? Pero recuerden, si la impedancia tiene ángulo positivo, estamos hablando de una capacitancia, de una reactancia capacitiva. Si la impedancia tiene ángulo negativo, se trata de una reactancia inductiva. Ese sería el caso para esto. Entonces, hemos determinado eso. Muy bien. Ahora, vamos, voy a terminar el video acá
Y en la próxima ocasión, en el próximo video, vamos a hablar acerca de circuitos o la ley de Ohm en circuitos RC serie y RL serie. Es decir, circuitos que están compuestos por una resistencia y una capacitancia en serie o por una resistencia y una inductancia en serie. Entonces nos veremos en una próxima ocasión.